Hola amigos, ¿cómo están? Televidentes, oyentes, seguidores, cibernautas que siempre están pendientes de las redes de Café con Voz y que los viernes están con nosotros acá en Enfoques con Luis Galeano, mesa virtual que semana a semana ponemos delante de sus ojos para hablar de las noticias que han ocupado titulares durante los últimos días. Hoy es viernes 5 de diciembre del año 2025. Gracias por su sintonía, gracias por sus me gustas, por compartirnos y por siempre preferir esta plataforma informativa. El doctor Guillermo Bell está libre, como decimos popularmente, y le mandamos un abrazo y siempre le agradecemos la disposición que tiene cuando los compromisos le permiten, ¿verdad? O familiares no lo llaman para abrazarlo y tenerlo cerca, porque si está ahí con la familia, el doctor Bell dice, yo en ese momento no puedo estar en enfoque, tengo que estar con mi familia. Siempre le deseamos lo mejor al doctor Bell y a su familia. Pero tengo un panel que ustedes seguramente no se quieren perder hoy. Se acompañan mi colega periodista Miguel Mora Barberena, director honorario de 100% Noticias, a quien le damos la bienvenida nuevamente acá a Enfoques y le agradecemos su disposición de acompañarnos. Miguel. Muchas gracias, Luis. Un gusto siempre acompañarte en este encuentro. Qué bueno que puedes estar con nosotros y hay que cuidarse del frío porque ya está cayendo nieve por aquellos lados en la capital de los Estados Unidos y entonces Miguel está más abrigado de lo común. Bienvenido, Miguel. Nuestro segundo invitado es José Antonio Peraza, es politólogo, estuvo secuestrado por la dictadura y se encuentra con nosotros. Él también está con frío, pero no está tan abrigado como Miguel. Bienvenido, José Antonio. Muy buenos días, Luis. Un placer estar en tu programa. Los tres que estamos aquí fuimos secuestrados. Creo que el que más duro le dieron fue a Miguel, y hay que reconocerlo. Y a la orden, y pues los que estamos aquí nos conocemos bastante bien. Qué Gracias. bueno, José Antonio, que estás con nosotros en esta edición de Enfoques. Y Félix Maradiaga es otro excarcelado político, dirigente del recién lanzado partido La Ruta, La Ruta del Cambio, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos también acompañarnos acá en Enfoque. Félix. Muchas gracias, Luis, por esta invitación a tu programa, por ser esta bonita plataforma de diálogo cordial, de conversación con dos personas que gozan de mi total respeto, José Antonio y Miguel. Así que muy contento. Qué bueno que podemos platicar también con vos, Félix. Vamos los cuatro en pantalla y entrémosle porque hay caña que moler en este programa sobre noticias que han ocupado titulares durante los últimos días. Comencemos con algo económico, después vamos a ir metiendo a lo político. Se ha aprobado para el 2026 el presupuesto general de la República, 171.701 millones de córdobas, lo que equivale a un 8.2% más que el año 2025. La principal fuente de recursos serán los impuestos, de acuerdo a la proyección de la dictadura, que aportarán 161.681 millones y hay un superávit, según el régimen, de 4.922 millones de córdobas. El presupuesto del siguiente año confirma que la prioridad para el régimen es que sus órganos represores tengan más dinero. Así lo dice el porcentaje de incremento a cada una de las entidades como la Guardia Sandinista, el Ejército Sandinista y el Ministerio del Interior. Entre el Ejército y la Policía acumulan un 20% más en relación al 2025, mientras que en educación solamente se le incrementa el 2,2% y en salud se le asigna nada más el 5,5% de incremento. Comencemos con José Antonio y vamos después con Félix y por último
Miguel, José Antonio, ¿cómo miras el presupuesto? Porque mira, escuchábamos a Wálmaro Gutiérrez, que es como el, eh, el vocero de las buenas noticias en la Asamblea del régimen, indicando que este presupuesto demuestra que hay responsabilidad, que hay buen manejo de la plata, que hay confianza del pueblo de Nicaragua en la dictadura y que hay un superávit de los últimos 5 años, dice Wálmaro, lo cual convierte, según su discurso y su visión, al régimen sandinista en el mejor gobierno, dice él, de los últimos 150 años republicanos del país. No sé si estaba él, pues, mostrando que estaba atrapado por un trance particular en ese momento o había tomado algún alucinógeno, pero bueno, es lo que dijo al momento de presentar el presupuesto. José Antonio, ¿cómo lo miramos? Bueno, Miguel, mira. Luis, Miguel está arriba, Luis soy yo. Sí, perdón, escuché el hombre, pero yo sé de quién estoy hablando, Luis, perdón. Claro, como lo tengo enfrente. Adelante, amigo, Sí. adelante. Ok, miren, a ver, el presupuesto de Nicaragua es tan pequeño que cualquier universidad grande de Estados Unidos tiene un presupuesto más grande que el de Nicaragua. Seamos claros, ¿no? Eh, Posiblemente el condado donde yo vivo tiene un presupuesto, no sé, 10 veces el de Nicaragua. No sé cuánto, pero seguro que muchísimo más. Ahora, ¿qué pasa? Es evidente que la dictadura está privilegiando, digamos, su supervivencia y ellos creen que lo van a hacer a punto de represión. Eso tiene sentido y tiene efecto generalmente en el momento en que se aplica, porque lógicamente estás imponiendo tu poder a punto de violencia. Estás usando el Estado como órgano de violencia para hacer que la gente obedezca. ¿Eso es posible a lo eterno? No. ¿Verdad? El Estado, por lo menos la legitimidad y la hegemonía, siempre están balanceadas entre legitimidad y fuerza. Posiblemente eso en algún momento entrará en crisis. ¿Cuándo? No lo sabemos. No lo sabemos. Ahora, sí parece que hay estabilidad, porque estamos hablando de un presupuesto. Yo hice los cálculos, no llega a los 5.000 millones de dólares. Es un presupuesto bien pequeño. Incluso creo que es más pequeño que el de Haití, que tiene una economía mucho más grande que la nuestra, a pesar de que es un país más pobre. Ahora, que haya un aumento tan significativo en las fuerzas de seguridad, lo único que muestra es que se están cuidando, ¿verdad? Y que ellos consideran que van a mantenerse el poder a partir de ahí. Eso abre una gran interrogante, digamos, ¿qué vamos a hacer nosotros con la dictadura? Porque entre más analizo yo cómo podemos salir de la dictadura, y lo que voy a decir tal vez aquí no sea muy popular, yo cada día estoy más convencido de que las fuerzas de seguridad son vitales para la transformación de Nicaragua en las actuales condiciones. En otras palabras, que hay que buscar un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? No lo sé. ¿Con quién dentro de las fuerzas de seguridad? No sé. No tengo ni la menor idea. Pero definitivamente, sin una especie, incluso ni siquiera de acuerdo, de tolerancia de algunos sectores de las fuerzas de seguridad, va a ser muy difícil empezar un proceso de transición política. Yo solo dejo planteada la pregunta y la interrogante. A ver, la dictadura apuesta a eso. El ejército de Nicaragua y los ejércitos en Nicaragua a través de la historia nunca han mostrado muchas fisuras, han mostrado muchas divergencias a lo interno. La mayoría de las rebeliones contra la Somoza vinieron de la Guardia Nacional, por lo menos antes de los años 60. Y no podríamos decir cómo va a funcionar en este ejército que tiene unas particularidades con respecto a los otros de la historia de Nicaragua, que si no tengo mala memoria, anda como 5 ejércitos que se pueden llamar de alguna manera que tuvieron algunas características de ejército. Entonces solo dejo la interrogante y la pregunta. La dictadura, lo que yo puedo interpretar en general, está apostando a mantenerse a punto de represión y no está utilizando otros criterios significativos. Y definitivamente este tema nosotros como oposición tenemos que abordarlo porque es muy difícil iniciar un proceso de transición política o de cambio político si en alguna medida nosotros no
empezamos a ver ese tema, qué vamos a hacer con las fuerzas de seguridad y cómo podemos influirla o cómo podemos, digamos, atraer a sectores de esa fuerza. Ahí lo dejo. Gracias, José Antonio. Félix, te escuchamos. Coincidir con José Antonio y destacar un aspecto del que se habla muy poco, y es cómo la dictadura está empeñando el país a los intereses de China. Es impresionante cómo en los últimos 2 años ya se está acercando a los $2.000 millones de deuda. Yo he estado preparando con unos colegas un reporte que va a estar disponible para todos ustedes en los próximos días. De ese presupuesto, Luis, de $4.536 millones a dólares corrientes del día de hoy, efectivamente hay una parte importante de la recaudación, pero hay una parte importante también de deuda, que es una deuda onerosa, con términos que son mucho más duros que los términos que puede tener, por ejemplo, el Banco Interamericano. Y eso es esencialmente el resultado de un régimen que ha aislado a sus socios comerciales, que ha priorizado el interés político antes que el interés de los nicaragüenses. En cuanto a la estructura del presupuesto, yo quisiera destacar que realmente es, en primer lugar, el sudor de los nicaragüenses en el exterior, la exportación de mano de obra que suda sangre. Son $1.943 millones de remesas. Eso es un número récord en la historia de Nicaragua. Que tenemos que recordar que cada remesa es una mano de obra de un nicaragüense cargando ladrillos, de una madre nicaragüense cuidando niños en España, en Costa Rica o en Estados Unidos. Entonces, este supuesto superávit realmente no es el resultado de una economía más competitiva, ni tampoco de un régimen que ha resuelto los temas de fondo. Es vergonzoso que en Nicaragua, de cada 100 niños que entran al primer grado, solamente 2 de ellos logran terminar la universidad. Es decir, el 98% de los niños que entran al sistema educativo se quedan en una tubería de exclusión social. Nicaragua no ha logrado superar la batalla de los 7 años de escolaridad promedio. Es un régimen que ha concentrado el presupuesto en enriquecer a la familia con empresas de puros testaferros. Y yo quiero coincidir con todos aquellos que señalan la importancia de tener, como en efecto hemos estado insistiendo, una estrategia que provoque una ruptura del régimen, porque el régimen lo que está haciendo en este momento es mantener el control a través de la represión extrema, porque saben que no están generando ningún tipo de cohesión social a través de resultados, no están generando empleo, están empeñando a Nicaragua al interés chino. Tendría muchas otras observaciones alrededor, pero quiero ser respetuoso con el tiempo. Gracias, Félix. Miguel, ¿cómo la mira vos la situación? Sobre todo ese planteamiento de que es el mejor gobierno de los últimos 150 años republicanos. Bueno, mira, es que me da risa, pero en esencia el planteamiento lo reconoce el FMI, pues ellos manejan poco dinero, lo manejan muy monetaristamente disciplinado. O sea, no es el mismo caso de los 80 cuando hicieron Alaraca. Ellos manejan esos egresos e ingresos a cuenta gota, aprovechando pues múltiples factores. Pero lo que miro lo que nos presentan como un presupuesto, que más bien es como una caja chica que ellos pueden respetar esos presupuestos o no los pueden respetar. Recuerden que en este presupuesto que acaba de finalizar, ellos hicieron una reforma para aumentar porque no les alcanzó el dinero, supuestamente, al final de la ejecución. Pero lo que miro aquí es menos inversión en educación, menos inversión en salud y menos inversión en obras sociales, que es lo que sirven supuestamente los impuestos donde salen los presupuestos. Más inversión al ejército, que lo premian como que fuera lo esencial para la economía y para la sociedad nicaragüense. Después viene el Ministerio de Gobernación, la policía y los órganos represivos. Menos educación, menos salud, más represión. Ellos acomodan sus gastos de cara a lo que les puede venir, que es primero la reducción de las remesas, con todo este cambio de la ola migratoria bajo el efecto Trump y la política norteamericana. Se dicen los que saben sobre esto, lo hemos escuchado, lo hemos leído, de que viene una baja en el envío de remesas por la ola migratoria, por lo que está pasando con los asilos, por lo que va a pasar
con los permisos de trabajo. Lo que estamos viendo en esta semana, un montón de trámites que van a ser prácticamente paralizados, con la reducción incluso del periodo del permiso de trabajo que antes se lo entregaban a 5 años, ahora va a ser a 18 meses. Un montón de medidas que buscan cómo empujar a millones de migrantes para que decidan autodeportarse porque no van a tener las cosas fáciles al interior de Estados Unidos, inclusive los que están en asilo, los que están en solicitud de asilo, los que tienen cualquier tipo de estatus migratorio. Sumado a esto, la dictadura sabe que tiene que cuidar los centavos porque viene la resolución del CAFTA. Estamos en espera de lo que decida el presidente Trump, si va a sacar a Nicaragua del CAFTA, si va a aplicar un porcentaje mayor al 18% en los aranceles o las tarifas. ¿Y eso qué significará para centenares de miles de empleados y miles de empresas nicaragüenses y para el propio nicaragüense de a pie? O sea, menos empleo, menos riqueza, más pobreza. Y para finalizar, lo que nos tienen ascuas a todos nosotros, que es el factor Venezuela. Si se da algo en Venezuela y hay un cambio de régimen en Venezuela, ¿cómo esto afectaría la forma de respaldo económico y político y crearía una inestabilidad en todos los sectores productivos en Nicaragua? Porque tenemos que decirlo, ellos, los sandinistas, tienen miedo que después, si pasa algo, vuelvo a decirlo, en Venezuela, vayan en turno al bate ellos y la presión se deposite en la dictadura, lo cual generaría también un factor adicional para una eventual crisis económica. Gracias, Miguel. Y ya vamos a hablar un poquito más de Venezuela más adelante. Pero a propósito de CAFTA, les dejo este byte de Wálmaro para que vean que dicen ellos que están preparándose para cualquier nubarrón en el camino. Veamos. Es reconocerle a quien tiene el mérito en este presupuesto general de la República, a las y los nicaragüenses que confían y seguirán confiando en el gobierno de reconciliación y unidad nacional, y que pese a cualquier amenaza, pese a cualquier nubarrón que se pueda ver en el horizonte, vamos a tener la capacidad de enfrentar esos retos, de enfrentar esos desafíos, porque con la bendición de Dios y con el respaldo del pueblo nicaragüense vamos a seguir cosechando más victorias, vamos a seguir cosechando más triunfo, vamos a seguir reduciendo más pobreza y pobreza extrema, y vamos a hacer de Nicaragua la Nicaragua que nos merecemos. José Antonio, escuchamos porque pareciera, la segunda ronda de este tema para cerrarlo, pareciera que están listos para cualquier tipo de tempestad financiera, comercial. Eso es lo que dice Wálmaro, que no hay nubarrón que los ponga en problemas porque Dios, dice él, y el pueblo de Nicaragua van a seguir confiando en lo que hacen desde la dictadura. Bueno, Miguel, en primer lugar hay que sacar a Dios de estas cosas porque casi siempre se usa con interés manipulativo, ¿no? Se usa ese término para justificar y dar legitimidad a lo que uno está hablando, y lo que están aflorando son sus propios intereses, estamos claros de ello. Mira, lo que ha demostrado esta oligarquía sandinista es que es irresponsable con nuestro pueblo, y ellos no les tiene sin cuidado hambrear al pueblo de Nicaragua si ellos sobreviven. Eso hicieron en la década de los 80. Por lo tanto, ellos se están preparando para seguir comiendo, para seguir bebiendo y para tener una vida, digamos, donde ellos puedan desarrollarse y enriquecerse como lo han demostrado en los últimos 20 años casi. Entonces, a mí no me extraña que piensen así, porque saben que ellos van a sobrevivir y van a seguir viviendo bien, como casi todas las élites del mundo cuando están enfrentadas a un momento de dificultad. Pero esta ha demostrado una irresponsabilidad mayor a través de los 50, casi 50 años que han estado vigentes en Nicaragua. Ahora, de lo que sí queda claro es que si el CAFTA colapsa, o por lo menos se suspende, más o menos de esas 120,000 personas
que trabajan en la zona franca, ¿cuántos van a ir directamente al desempleo? No lo sabemos, pero posiblemente sea un número muy importante. Ahora, supongamos que sean 100,000, estoy suponiendo, que queden sin trabajo de manera paulatina el próximo año. Multiplicarlo por 5, estás hablando de 500,000 de personas, ¿verdad? 500,000 de personas es importante en un país pauperizado como es Nicaragua, y además estás hablando de la gente que tiene posiblemente los salarios más bajos del país, aunque tiene ciertos beneficios sociales que son importantes, constancia, salarios permanentes, etcétera, etcétera, cierta cobertura social, que es lo que da la maquila. Porque la maquila no deja digamos, no deja impuestos, no deja mayor cosa. Los expertos calculan que el 20% de las exportaciones es lo que queda en Nicaragua, de lo que se exporta en maquila, y que de ese 20%, casi la mayoría, no recuerdo el porcentaje, pero sé que la mayoría es básicamente salario. En otras palabras, eso tendría un impacto directo, digamos, en la economía popular del país, porque esta gente compra en el mercado, dinamiza en el mercado. Con estos pequeños recursos es que hace movilizar. Y si a eso le agregamos las remesas de las que hablaba Miguel, de que seguramente se van a reducir, el país va a entrar en unas grandes dificultades. China, ya lo hemos visto, posiblemente el nivel de endeudamiento pronto ya va a topar del país. Yo no creo que pueda continuar en ese nivel de endeudamiento, que mucha de la cobertura del presupuesto se ha venido dando a través, antes eran donaciones y ahora es básicamente endeudamiento, porque los niveles de donaciones han venido bajando. ¿Será posible que China y Rusia puedan sustituir a Estados Unidos? Pues todos los expertos dicen que no, y es fácilmente deducible que no. China está muy largo, las cosas que compra es muy poco y los niveles de importación son altísimos. Si a eso le sumamos que el gobierno del presidente Trump ha estado poniendo obstáculos cuando tiene una economía superávit con respecto a las exportaciones e importaciones de Estados Unidos, que quiere decir que las importaciones de Estados Unidos ya se redujeron significativamente y posiblemente eso vaya nuevamente a revisar el tema de los aranceles. En otras palabras, no pinta bien el panorama para los próximos años. Y por lo tanto, la dictadura va a entrar en más crisis de la que ya tiene. Ahí es donde viene la gran interrogante. ¿Cómo hacemos nosotros para aprovechar todos estos huecos y todas estas incapacidades de la dictadura para poder salir de ella? Ahí es donde necesitamos un esfuerzo no solo de análisis, sino de confluencia para poder aprovechar todas las debilidades que muestra el régimen conforme va aumentando su tendencia autoritaria. Eso no lo hace más seguro, todo lo contrario. Gracias, José Antonio. Félix, te escuchamos. Sí, yo quisiera saludar a los nicaragüenses, incluyendo a los dos hermanos que me acompañan en este programa, por la muestra de unidad que se dio cuando se abrió la investigación de la sección 301 del Departamento de Comercio. Hicimos una arremetida desde el año pasado, el 2024, para poder forzar, y debo decir forzar porque no había mucho apetito, sobre todo por el lobby de las industrias del tabaco, particularmente de las empresas de puro de la zona de Estelí, un lobby muy fuerte de las textileras, un lobby muy fuerte de algunos intereses de algunos conglomerados nicaragüenses, sobre todo el sector bancario, de algunos, de bloquear la revisión del CAFTA. Recordemos que el 20 de octubre de este año se emitió el informe, que es el resultado de los testimonios que muchos de los que estamos acá alrededor de un esfuerzo, y Miguel y José Antonio coinciden en un espacio que se elaboró ya hace algunos años, donde básicamente es la unidad en la acción. Y verás qué lindo ver jóvenes, estudiantes, campesinos, empresarios, intelectuales presentando ese informe. Yo quisiera señalar, por ejemplo, que este reporte que da la sección de comercio de Estados Unidos destaca con preocupación varias cosas que hay que leerlas entre líneas. En primer lugar, destaca que a pesar del CAFTA, Ortega sigue forzando a los nicaragüenses al exilio. Estima en 700,000 nicaragüenses los que han salido del 18 al 2025. Establece que a pesar del CAFTA no se ha disminuido considerablemente la mano de obra infantil. El 47% de los niños entre 10 y 14 años en Nicaragua trabajan. Una de las cláusulas fundamentales del CAFTA es, de hecho, evitar la mano de obra infantil. Además de eso, destaca la obstrucción a la propiedad privada, los presos políticos, y recomienda claramente la suspensión
de los beneficios del CAFTA. En términos de impacto, no debemos olvidar que Estados Unidos significa el 24% de las importaciones nicaragüenses y el 48% de las exportaciones. Es imposible para el régimen, por mucho que diga Wálmaro, que va a poder sustituir el enorme peso de la relación comercial de Estados Unidos con las relaciones con China, con Bielorrusia, con Rusia. Esos son puros cuentos chinos. Realmente una suspensión del CAFTA sería un golpe fuertísimo a la economía nicaragüense y hay que reiterar que es responsabilidad exclusiva de la dictadura de Ortega Murillo. La suspensión del CAFTA no será el resultado del trabajo de ningún opositor, es el resultado de la irresponsabilidad de Ortega y de Murillo, que han puesto primero sus intereses políticos antes que los intereses de los nicaragüenses. Gracias, Félix. Miguel, te escuchamos. Sí, confirma lo que más o menos percibo. O sea, la dictadura está previendo la época de vacas flacas. Lo que viene después del 2026 por los tres factores que antes había mencionado. Entonces, lo que quiere hacer es ahorrar el dinero, seguir exprimiendo a lo que queda ahí de empresariado en una competencia desleal absolutamente y acaparar lo que se pueda, pese a la reducción de las remesas que se prevén. O sea, el hecho de tener un superávit no es una buena noticia para un pueblo, porque los impuestos se recaudan y se ejecutan. O sea, vos sos administrador, agarras 100 córdobas y los regresás al pueblo de Nicaragua en educación, salud, seguridad, etcétera. Pero agarras 100 córdobas y te ahorras 20 córdobas, entonces ¿dónde está ese dinero? Lo mandan al Banco Central para hacer frente a la crisis que se prevé por la bajada de remesa, las sanciones del CAFTA y sobre todo lo que pase con Venezuela. Así que Wálmaro lo que les está dando a sus seguidores son puras consignas, ya desgastadas, pero lo que está diciendo es que van a gastar menos en el pueblo de Nicaragua y en lo que poco que van a gastar, una gran parte se va para el ejército, para la policía represora y para los paramilitares. Luis. Ok. Cerramos entonces este tema económico porque tiene que ver con noticias que pues, se vendió como gran cosa de parte de la dictadura y de lo que hemos sido testigos es de un régimen que prioriza más la represión que la educación y que la salud y también indicando que tienen un blindaje, no sé de dónde lo van a sacar ese blindaje ante esos nubarrones relacionados, por ejemplo, con el posible fin del CAFTA. La otra noticia, para ir a la pausa después de ella, es la salida de Marvin Aguilar de la Corte Suprema del régimen. Estamos hablando de un hombre que estuvo en el sistema desde 1996, ficha de Lenín Serna en el Poder Judicial de siempre, y lo obligaron a renunciar porque se enfermó. O sea, mejor dicho, lo enfermaron, le dijeron, tenés que enfermarte como los otros que se han enfermado y tenés que renunciar. Y creo que lo más llamativo para mí, por lo menos, es cómo Rosario Murillo le hace sentir a todo el mundo dentro de la mafia sandinista y fuera de la mafia sandinista que son fichas de descarte absoluto. ¿A qué me refiero? O sea, nos conocimos de que Marvin Aguilar se había enfermado y que puso su renuncia y solamente unos minutos después eligen a su sustituta. Una señora de nombre María Elsa Fricciones Ocón, ¿verdad? Y entonces uno dice, ¿qué mensaje no entienden los que están dentro del régimen sobre lo descartables que son, sobre lo poca cosa que significan para una persona como Rosario Murillo que mueve sus fichas a su gusto y antojo, con el visto bueno de Ortega, lógicamente, a estas alturas, o con la total apertura de Ortega a estas alturas, pero que desde mi perspectiva no termina de generar un terremoto al interno, porque me decía doña Deikel, qué poder el que tiene esta mujer, me dice, increíble. Qué poder el que tiene esta mujer para mover a su gusto y antojo a quien sea y no pasa nada. No pasa nada, una reflexión de parte de ella, pues que la pueden hacer un montón de personas y pueden pensar de esa forma. Pero José Antonio, ¿qué crees vos en relación a la movida que ya solamente quedaría pendiente Gerardo Arce y Albaluz Ramos?
Y el tema del descarte, no todos son descartables. Gracias por servir, gracias por venir, que te vaya bien. Bueno, yo compartiría parte de lo que dijo doña Deikel, pero yo también le agregaría algo más. También demuestra la falta de autoestima que tiene esa gente. Porque yo recuerdo las actitudes de don Luis Benavides cuando lo quisieron mover o se quiso en un afán de dignidad renunciar al Consejo Supremo Electoral y después regresó diciendo que la calle estaba muy dura. En otras palabras, que no podían, digamos, sobrevivir sin el aval político en esas instituciones donde tienen sueldos elevados para las condiciones económicas. De alguna manera refleja esa falta de autoestima que también refleja la falta de autoestima de muchos nicaragüenses, porque uno cómo se explica que una dictadura con gente tan, digamos, tan básica se haya instalado en Nicaragua con tanta facilidad, ¿verdad? Habría que hacerse muchas preguntas de por qué se escala tan rápido en el autoritarismo en Nicaragua, que desde luego tiene raíces mucho más. Entonces, estamos ante un poder judicial pues, que no representa absolutamente nada, es una correa de transmisión del Ejecutivo, a nivel constitucional ha sido degradado a nivel de órgano del Estado, y por lo tanto yo siempre hablando hacia el futuro, ¿cómo vamos a transformar una vez que empiece el proceso de transición todo esto? Porque va a ser difícil. Por ejemplo, revisando los temas electorales, a nivel internacional se dice, bueno, ¿por qué en Nicaragua el poder electoral no tiene una segunda instancia en el poder judicial? Porque entonces nunca ganaríamos una elección, porque el día que la ganemos se eleva más allá del Consejo Supremo Electoral y el Poder Judicial de Nicaragua va a decir que esa elección es inválida. Entonces, lo que en otro país se convierte en un juego de peso y contrapeso para que la democracia funcione, en Nicaragua es todo lo contrario. Si hacemos eso, matamos la democracia. ¿Por qué? Porque nunca nadie podría ganar una elección con un poder judicial en esas condiciones. ¿Cuál es la solución? Definitivamente que una vez que empieza el proceso de transición, las transformaciones tienen que ser rápidas para poder, digamos, establecer ese básico modelo de Estado de Derecho que nos va a permitir construir la democracia y que no quedemos empantanados como nos pasó en los años 90, que nunca terminó el proceso de transición. Y les quiero señalar algo que a mí me sucedió para demostrar el nivel, digamos, de autoestima que tiene esta gente. El magistrado Rochud, que fue uno de los que digamos, me leyó mi sentencia y que estaba por ir a apelaciones, cuando nos sacaron en una tarde para llevarnos a los juzgados, yo lo había conocido años antes y me acuerdo que me manifestaba él de manera muy entusiasta su admiración por Dora María Telles y la gente de aquel entonces MRS. Todas esas creencias, todas esas actitudes, ¿dónde quedaron? Porque se volvió un servil de la dictadura. Entonces, allí donde vemos nosotros, como decía el hermano del doctor Rizzo, los caudillos tienen que tener acaudillados. O sea, tiene que haber gente que les permita ascender de la manera en que lo han hecho sin oponer ninguna resistencia. Y ahí viene otro gran problema. ¿Cómo vamos a hacer para consolidar la democracia en un país que tiene gente de este tipo que fácilmente vende todos sus principios con tal de sobrevivir a un salario permanente durante su paso por las instituciones del Estado? Gracias. Gracias, José Antonio. Félix, te escuchamos sobre este tema. Sí, bueno, coincidir, pero además de eso agregar de que lo que estamos viendo en la Nicaragua de dictadura bicéfala es algo que ninguna de las dictaduras previas en Nicaragua, que no es poca cosa, había hecho, y es básicamente borrar incluso las formas estéticas de un poder del Estado. Estamos viendo cómo básicamente lo que antes era un poder del Estado ahora es una dependencia total del poder ejecutivo. Puedes ver, por ejemplo, la forma en que actúan los magistrados que están en este momento funcionando como, digamos, serviles directos de la dictadura. Hemos visto la composición de la Corte, en este caso, Ana Juana Méndez, Armando Juárez, Ana Julia Guido, Shura Welcome, José Manuel Fuentes, Ernesto Rodríguez, Octavio Rochú, etcétera. Básicamente actúan como funcionarios ni siquiera del Poder Ejecutivo, sino de un partido político dictatorial. Hay que agregar además de que hay dos
magistrados que han sido cesados de facto. No hemos visto todavía la resolución final, pero todos sabemos que están totalmente excluidos del sistema. El caso de Álvaro Ramos, el caso de Gerardo Arce. No se han Y además de enfermado eso, todavía, Félix, ni les han ordenado que se enfermen. exactamente, hay una especie, digamos, de captura total, pero esa captura tiene otro elemento que no hay que perder de vista. Y es que claramente, si ves el desplazamiento de estos magistrados de papel, porque no ejercen ninguna función de verdadera independencia de poder judicial, también asoma un total control de los órganos de seguridad desarrollados paralelamente por Rosario Murillo. Es decir, ya se había desplazado totalmente a la presencia de magistrados que eran rezagos del pacto. Cuando Arnoldo Alemán firmó el pacto, había colocado algunos magistrados que venían del PLC. Ya había un total control de parte de la dictadura. La pregunta es a qué se debe todo este revuelo interno, y tiene que ver esencialmente con que Rosario Murillo ya no le basta con que haya una estructura Ortega Murillo, quiere que sea una estructura totalmente murillista, de gente fiel a ella. Yo creo que esto nos debe, nuevamente hablando del tema de la acción, de la preparación, de no ser reactivos como posición política, estar preparados incluso para una ruptura interna, porque dentro del Frente Sandinista, aún los más serviles, aún los más leales han sido bofeteados y humillados. Y eso indica ciertamente que hay Félix, una crisis te interna. interrumpo nada más pues porque es lo que decía casualmente doña Deikel. Ese poder que tiene Murillo, en realidad, generar un quiebre interno, uno es lo que más espera. Es como lo que pasa en Venezuela. Esa presión que hay, un quiebre interno, y todavía no ocurre en Nicaragua. No está esa presión de Venezuela. Ese quiebre interno yo lo veo, al menos por ahora, muy difícil. Yo también, Luis, coincido con vos, lo veo difícil, pero en esto tenemos que estar preparados para todos los escenarios. Y si me permitís salirme por un segundo del tema judicial y hablar más genéricamente del rol de la oposición, es por esa razón que yo no comparto las opiniones de algunas personas que quieren satanizar absolutamente cualquier funcionario del Estado que en algún momento votó por el Frente Sandinista o que en algún momento estuvo del lado incorrecto de la historia. Y te lo dice alguien que ha sido antisandinista toda la vida. Orgullosamente vengo de familia contra, me tocó sufrir el exilio en los años 80, pero realmente nosotros tenemos como oposición de manera responsable mandarle un mensaje a los conductores de ambulancia, a los abogados que trabajan en distintos órganos del Estado, a los técnicos de INATEC, a las enfermeras, a los maestros de los colegios públicos, que hay una oposición que está dispuesta a tenderle puentes a todo aquel que no tenga las manos manchadas de sangre, porque realmente hay una efervescencia interna dentro del aparato bicéfalo de la dictadura. Gracias, Félix. Miguel, te escuchamos. Sí, primero hay que ver que esta gente que está saliendo, además de inútil y corrupta, ya era innecesaria. Estás hablando de 20, 30 años, por ahí andan. Y desde el 2007, un poquito antes, ya la Corte, que como plan del Frente Sandinista ya estaba cooptada, ya había ahí un control partidario, corrupto, donde se formaron feudos que representaban ya no tanto al liberalismo, que esa gente estaba ahí simplemente por el salario y para llenar un espacio, sino los feudos de poder de Bayardo Arce, de Lenín Serna y de otros, incluso de la corriente de Alba Luz Ramos, que fue presidenta hasta hace poco. Perdón. Ese golpe, que no es muy fácil decir, son pro Ortega y pro Murillo, no, ellos también tenían una vida propia, ese monstruito tenía una vida propia, ¿no? O sea, había feudos, esos feudos tenían magistrados, jueces y todo tipo de estructura que se repartían ese poder judicial, no solo en sus presupuestos, más en los negociados que hacían, o sea, vender juicios, sacar a narcotraficantes, emitir todo tipo de resoluciones que les significaran dinero. Toda esa corruptela, donde también estaban los supuestos liberales, que ya de liberales no había nada, o a representar lo que era supuestamente la oposición al sandinismo ahí, vino, se desbarató después cuando entraron en crisis aún más con el 2018. Pero no lo cambiaron ahí nomás.
si se fijan, los dejaron correr hasta que hubo una barrida en el 2021-22, cuando estábamos presos y comenzaron a barrer a un montón de funcionarios y descabezaron a la corte con la salida intempestuosa y humillante y vergonzosa de Alba Luz Ramos. Dicho esto, los que se van, o sea, tampoco es una gran pérdida, ¿verdad? Simplemente es un reacomodo de lo que es el control totalitario, da a entender, ¿verdad? Porque de Rosario Murillo, que se prepara para tener, en primer lugar, repartir favores. En primer lugar, tener control de todo eso, de cada juicio, desde el más simple hasta el más complicado de los negocios, tener a gente perrunamente fiel, que no le esté criticando absolutamente nada, incluso si va contra ley expresa. O sea, porque un abogado, un juez, un magistrado se tiene que respetar, ¿no? O sea, no puede ir contra ley expresa, incluso de su propia ley chamuca o constitución chamuca. Entonces, lo que estamos viendo es una repartición de salarios de gente muy leal que va a hacer lo que los sandinistas quieren. Pero me llama la atención este último grupo de tres, tanto de Arce, Gerardo Arce, de Alba Luz Ramos. Esto me llama mucho la atención, Alba Luz Ramos, y Juana Méndez. Bueno, según nuestra fuente nos dicen que Juana Méndez se queda y que puede ser la presidenta de ese grupo de mafiosos anodinos y pervertidos que hay ahí, porque está pervertido a propósito de que está hablando de Rochut, que lo está quemando José Antonio en este programa como MRS. Ya, entonces, pero además en cuestiones morales a lo interno de la corte saben quién es este sujeto. Ya, entonces, algo espantoso. Pero apartando eso, Juana Méndez. Ahora, ¿qué pasó con Alba Luz Ramos? Alba Luz Ramos, ¿por qué no la sacan ya? Era la primera que tenían que haber sacado, o sea, renunciado, pues. Algunas fuentes sandinistas dicen, todavía estamos por confirmar, que ella se está negando a firmar la renuncia y que eso tiene trabada la situación porque todavía goza de la protección de Ortega frente a Murillo y que eso podría ocasionarle a ella problemas. O sea, ya saben, pues, o al chipote o a la modelo, donde querés, cuánto tiempo. Entonces, esta nueva, ya no digamos corte, si le llamaríamos corte, le llamaríamos corte chamuca, definitivamente, es como una graciosa antojo de los codictadores para ya tener, en primer lugar, repartir favores, sacar la basura que estaba ahí y ya dar una cara institucional al mundo. Poner nueva basura. Nueva basura, pero dando una cara institucional y Félix y vos y José Peraza me van a entender. O sea, esa es la corte. Y entonces, a nivel internacional dice, hay una corte, hay magistrados, y esa corte y magistrados está funcionando, es institucional, ahí hay un poder, ¿me entendés? Entonces, cuando están todos los cargos no vencidos, están todos y están funcionando con una perfección institucional absoluta de cara al exterior, ¿ya? Entonces, eso a ellos le da un escudo de protección por lo que vaya a pasar en Venezuela. Luis. Gracias, Miguel. Vamos a hacer la pausa comercial, amigos televidentes y oyentes, amigos del panel. Cuando volvamos seguiremos hablando de otros temas que han sido noticias durante esta semana. Quédese por ahí, usted que nos está viendo, que nos está siguiendo, compártanos, dele me gusta al programa para que más gente se entere de lo que estamos conversando y que los que quieren censurarnos se enteren que no es así de sencillo. Usted se entera casualmente de lo que pasa porque le gusta saber la verdad y prefiere los medios de comunicación independientes. Pausa y ya regresamos. En tiempos de censura, informarse es un acto de libertad. Llega la nueva aplicación de 100% Noticias, diseñada para dispositivos móviles imposible de censurar. Más moderna, más liviana, más poderosa que nunca. Tu experiencia será más ágil, personalizada e interactiva. Descubrí las nuevas funciones que te mantendrán siempre informado. Vos elegís qué querés recibir. Activa
Activa o desactiva alertas por categorías, política, migración, internacionales y más. ¿Sos de los que lee de día o de noche? Cambia entre el modo claro y oscuro en configuración. Infórmate en video con nuestros shorts en una galería estilo Reels, todo integrado en la app. Damos prioridad a temas claves: migración, economía, elecciones, desastres naturales, crisis políticas y coyunturas sociales. ¿Querés leer más tarde? Guarda tus noticias favoritas en Mis Contenidos y accede cuando quieras. Suscríbete fácil al boletín desde la app y recibí lo más relevante directo en tu correo electrónico. En Nicaragua somos la plataforma digital que se atreve a seguir innovando. 100% Noticias es el único medio nicaragüense con una aplicación móvil de alta tecnología, pensada para informarte con inmediatez, libertad, claridad y seguridad sin censura. Descárgala hoy mismo, disponible en App Store y Google Play. Informarte es tu derecho. Defenderlo, nuestra misión. 100% Noticias, con primicias a toda hora. Un futuro nuevo. Sobre todo los líderes sociales deben estar despiertos, conscientes del momento presente, para que no tomen decisiones apresuradas, que en vez de hacer florecer la historia, corren el riesgo de repetirla, y en vez de crear unidad, alimentan el desánimo y la competencia estéril. Estas palabras de Monseñor Silvio José Báez han generado noticias durante esta semana también. Pongan donde ahí que por favor, al regresar de la pausa comercial, ahora con nuestros invitados Félix Maradiaga, José Antonio Peraza y Miguel Mora. Félix, comenzamos con vos en esta porque pues, el mensaje casualmente era para vos, para Juan Sebastián y para los que creen que es momento de estar moviendo de una u otra forma a la oposición política con el lanzamiento de partidos o con retomar partidos en el exilio para trabajar en pos de prepararse ante cualquier situación en Nicaragua. Te escuchamos porque son palabras directas, no hay que apresurarse, no repetir la historia, no entrar en competencia estéril y que la gente no se defraude nuevamente. No, efectivamente, yo recibo esas palabras con mucha gratitud, las recibo con humildad. Otro colega periodista me preguntaba que si me sentía aludido. Y yo decía que sí, por supuesto que me siento aludido en el mejor de los sentidos, porque creo que un error grave de los políticos, yo no tengo absolutamente ningún problema de definirme como político, a pesar de que me gano la vida como académico. Debo agradecerle a este gran país que me ha dado la oportunidad de dirigir el programa de Democracia Global de la principal universidad pública de este país. Estoy en lo profesional muy contento, pero el error de los políticos ha sido ofenderse o molestarse cuando hay críticas. Yo quiero agradecerle a cada persona que nos ha señalado cómo podemos hacer mejor el trabajo. Y esto es absolutamente normal en el sentido en que efectivamente en Nicaragua los partidos políticos han estado desafortunadamente asociados a lo electoral o incluso diría a lo electorero. Y esa es la sombra que tenemos del pasado. Nosotros hemos decidido ver al futuro como un movimiento político que no es nuevo, que nació en el 2018, que no ha sido diseñado para ir a elecciones. Creemos que sería criminal incluso pensar en elecciones. Nosotros le anunciamos a varios colegas de la oposición desde hace incluso años que estábamos en este proceso de constituirnos en un partido de nueva generación, un partido que al no poder ser registrado dentro de Nicaragua, se registra en una de las asociaciones de partidos políticos más antiguas del mundo. Quiero aprovechar esta oportunidad para señalar con mucha fortaleza mi rechazo y lo diría que hasta un poco de risa al tiempo que nos ha estado dedicando la dictadura. Ayer Wilfredo Navarro de forma muy cínica decía que por qué nos hacíamos partido si no podemos competir en Nicaragua, decía que nos constituíamos para poder gozar de todo el dinero que existe y sacaba una cantidad de críticas con el ánimo de defraudar. Y nosotros lo que estamos viendo es que en el caso de Wilfredo Navarro simplemente es un vocero de la dictadura que le duele que a pesar del exilio, que a pesar de la confiscación, que a pesar de la tortura, nos seguimos organizando. Quiero insistir en que nuestro partido político no es nuevo, nos llamamos Unión Nicaragüense Autoconvocada, fuimos parte del grupo cofundador de la UNAV,
Posteriormente decidimos caminar en una ruta de organización interna. No pretendemos representar a toda la oposición, sería pretencioso, sería arrogante. Representamos únicamente a la gente que ha decidido acompañarnos en este camino ya por más de 7 años. La pregunta es ¿por qué lo hacemos? Bueno, lo hacemos porque estamos en una etapa en la cual se requiere, en nuestra opinión, en primer lugar, acción. Y si nosotros tenemos que recibir críticas de cualquier ámbito por accionar, las recibimos con humildad porque sería la alternativa de no actuar, de quedarnos callados, de no trabajar. Es una alternativa que a nuestro grupo no la vemos con buenos ojos. Por supuesto que el fantasma histórico de Nicaragua alrededor de los partidos nos persigue, porque los partidos tradicionales a lo largo de la historia tienen una deuda con Nicaragua. Nosotros no estamos organizados para elecciones, no nos organizamos para dividir, nos organizamos para tener una interacción más respetuosa. Mira, por ejemplo, anoche, Luis, me gusta hablar con ejemplos, participamos aquí en Miami en la reunión con la UPLA, con partidos liberales conservadores que nos han invitado, hemos recibido invitación de varios partidos europeos, porque cuando hablamos de tú a tú es muy claro, es decir, ¿qué es un colega opositor? ¿Es una ONG? ¿Es una fundación? ¿Es un grupo autoconvocado? ¿O sos un partido político? Nosotros somos un partido político que se organiza en el marco de los pocos espacios que tenemos. Y quizás un ejemplo que vos lo sabes mejor que nadie, como un periodista que a pesar que no puede ejercer el periodismo dentro de Nicaragua, ha logrado romper el cerco de la censura organizándose desde el exilio. Uso esa analogía, Luis, porque estamos haciendo lo mismo. Nosotros no somos un partido en el exilio, somos un partido que tiene parte de su liderazgo en el exilio, pero creemos que nos tenemos que organizar. Yo con mucho gusto respondo el resto de las preguntas. Quisiera contarte el plan de trabajo que tenemos alrededor de un plan de transición, el plan de trabajo alrededor de nuestras alianzas internacionales, la reunión de la Comisión de la Verdad, que es una propuesta donde la vamos a hacer con FIU en enero y esperamos que nos puedas acompañar, Luis. La reunión que estamos haciendo en febrero en Washington alrededor de la persecución religiosa y 11 iniciativas más que no las podemos hacer solos, las queremos hacer en unidad. Me alegro cuando escucho que otros colegas se están organizando y espero que esta sea una oportunidad para poderle aclarar a quienes con toda razón nos critican, críticas que las recibimos, las agradecemos porque nos ayuda a ser mejor organización, pero decirles que nos estamos organizando porque el silencio, la inacción no es una alternativa cuando hay nicaragüenses que viven dentro de una gran cárcel que es Nicaragua. Gracias, Félix. Y como se trata de bienvenidas a las críticas, aquí tenés un crítico que lo hizo de manera abierta y directa, José Antonio Peraza, que dice esto no genera unidad, genera división. No es momento de soltar carreras para ver quién llega primero o quién va a estar después. José Antonio, ahora creo que es la oportunidad porque, bueno, Félix, cuando lo entrevisté la semana anterior o la semana de Acción de Gracias, me decía que, o vos dijiste, Félix, que te hubiera gustado que lo platicaran en privado porque los trapos sucios se lavan en casa. Y ocupaste esa analogía no porque hagan algo sucio, sino para ocupar la frase. Me lo explicaste bien. José Antonio, aquí está Félix. Los puntos creo que se pueden hablar ahora en público y es importante que nuestra población Por lo vea. supuesto, por supuesto. Bueno, en primer lugar, Félix sabe el aprecio que yo le tengo y también sabe las críticas que yo siempre le he hecho, no ahora, desde hace tiempo, y yo estoy seguro que él también a mí. Entonces, en ese sentido, no es problema, ¿verdad? Ahora, yo estoy a favor de todo lo que ha dicho Félix. Él tiene derecho a organizarse, ellos tienen derecho a constituirse en partido político, ellos tienen derecho a crear su ideario político. Por ejemplo, yo sabía que le iban a dar el ingreso al Internacional Liberal hace un mes antes, tal vez un poco más. Y lo sabía porque fue alguien de C4L que me llamó un poco preocupado porque decía, bueno, esto de alguna manera va a crear tensión entre los liberales, como efectivamente creo que lo ha causado. Posiblemente están tratando de bajarle el significado, pero ahí está. A ver, nadie está en contra de que todo el mundo se organice. Yo creo que sería una locura. Nosotros lo hacemos en LUNAP, lo hacemos en Monteverde, y no le podemos decir a otro que no lo haga, sería inconsecuente. Que las personas tengan aspiraciones, mucho menos, porque estamos en una carrera política donde eso es primordial y sensitivo, ¿no?
La gente tiene que proyectarse y el que se proyecte mejor y el que haga mejores cosas y el que haga mejores propuestas, desde luego que se supone que va a ser beneficiado con que la mayoría del pueblo de Nicaragua en algún momento, digamos, le reconozca eso. Y yo creo que en eso Félix es muy bueno y lo ha demostrado a través de toda su carrera política que yo de alguna manera le seguí. ¿Cuáles fueron mis observaciones? Porque eso es lo que yo he visto dentro de las organizaciones cuando sale este pronunciamiento. En primer lugar, hay revuelo dentro de C4L. Ellos dicen que es cierto, ellos estaban en un proceso de fortalecimiento, pero inmediatamente que Félix o su grupo, digamos que se convierte en partido político, en C4L revuelto, y entonces, bueno, yo voy a salir primero. Y empieza todo este proceso. Ellos lo sabían desde hace mucho tiempo, y en eso yo estoy claro lo que dice Félix. Ellos sabían, y aquí estoy poniendo el punto sobre la silla, ellos sabían que iba a recibir, digamos, el beneplácito del Internacional Liberal, y todo esto genera toda esa dinámica que ha surgido a partir de este momento. ¿Cuáles son mis observaciones? Que no son lapidarias y simplemente es una preocupación como opositor, no por lo que aspire ni no por lo que haga, sino por lo que genera a partir de este pronunciamiento, que es lo que dice Monseñor Báez, que es, sabes que no es lo mismo estar con alguien en una reunión de amigos aquí que estar en una reunión cuando ya estamos compitiendo por lo que sea. Y ese es el sentido. Entonces, algunos elementos que yo escribí, aquí tengo muchas notas sobre ese tema, porque quiero escribir un artículo, pero desgraciadamente no he tenido tiempo. A ver, eso inmediatamente empieza a generar una fracción, porque una fragmentación, porque todo el mundo dice, aquí ya se dio un banderillazo, yo también quiero ir a una pelea y por lo tanto voy a empezar a correr. Todos empezamos a pensar de esa manera. Si es correcto o no, yo no estoy analizando eso, estoy viendo lo que sucede a nivel político. Porque como dijo Félix, aquí estamos él y yo y también Miguel, de alguna manera hemos bregado en la política y sabemos cómo estas cosas funcionan. Otro elemento, empiezan a invertirse recursos en este tipo de cosas. En vez de invertir los recursos en combatir directamente a la dictadura, empezar a invertir los recursos en promover a mi organización, que es legítimo. Sí, es legítimo. El problema es que crea esta competencia temprana, que es lo que dice Monseñor Báez. Y nuestro pueblo aumenta su desconfianza hacia todos los sectores políticos. Y no hace separaciones. Yo veo los comentarios, estos políticos, y empiezan las cosas, ¿verdad? Que ellos siempre van a vivir bien. Yo sé que todo eso no es cierto en el 85-90% de las cosas, pero genera toda esta dinámica. Entonces, ¿cuál es el elemento? Si vos destacás tu particularidad ideológica, por ejemplo, como lo hizo claramente Juan Sebastián Chamorro, tiene todo el derecho. Y Félix también dijo, nosotros somos liberales, nosotros queremos, digamos, un Estado pequeño, nosotros queremos tal cosa. Legítimo, sí. Pero recordad que hay un montón de organizaciones que no necesariamente tienen esa misma concepción del poder del Estado, etcétera, etcétera. Entonces, otra competencia, porque entonces el otro, yo soy uno, por ejemplo, que cuando oí a Juan Sebastián tan claramente decir sus principios ideológicos, de manera inmediata que me dije yo, definitivamente hay con cosas que yo no estoy de acuerdo con Juan Sebastián. Y en algún momento vamos a tener que debatir ese tema ideológico, pero no es el momento de hacerlo. Porque entonces entramos en una dinámica de competencia, de carrera, de promoción de liderazgos, que no es que es malo, pero no es en eso lo que creo que debemos de estar concentrados. Deberíamos estar concentrados de tratar, si no se puede, pues no se puede, porque no se ha podido hasta el momento, y en eso tiene razón Félix, de construir algo donde al menos podamos coordinar acciones. Y con esto termino. En el caso de Monteverde, y hay otras organizaciones que no las voy a mencionar porque no estoy autorizado, hay varios procesos de unidad que se han venido gestando desde hace meses y que están a punto, por lo menos, de tener ciertas conclusiones. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Inmediatamente sitúa a la gente en aceras diferentes. Concluyo.
¿Es legítimo lo que se propuso Félix? Es legítimo, en general. Es legítimo, válido y deseable para todos, no solo para él y su grupo. Ahora, si ya entras en la dinámica casi electoral, estamos lejos de tener elecciones. Entramos en un momento de competencia, entramos en un momento de invertir recursos en cosas que son más para particularidades, más que para lo general, que las dos cosas son válidas. Y lo más importante que creo yo, introduce un elemento de desconfianza en las organizaciones civiles, en el pueblo, que nos ve deseoso a cada grupo de promover su individualidad y no tratar de buscar compromiso. Básicamente esa es mi crítica, pero loable todo lo que haga, no solo Félix, cualquier grupo, y todos lo hacemos, ¿verdad? Todos estamos fortaleciendo y todos creemos que somos lo mejor. Ahí lo dejo. Gracias, José Antonio. Miguel, te escuchamos. Sí, desde que comenzó este debate, pues me interesó mucho, me llamó mucho la atención, me sorprendió verdaderamente la competencia que en verdad se percibió entre Félix y Juan Sebastián, entre C por L y la nueva organización que estaba lanzando Félix. Me gustó mucho y creo que pese a todas las críticas que ha recibido José Peraza, fue oportuno, fue incisivo y fue claro en lo que creo resume un poco más político lo que es el consenso después de esta noticia. Porque es una noticia, lo voy a poner aquí como un periodista. Hay un rechazo total y es lo que yo he percibido, no solo viniendo de Navarro o los sandinistas, sino de la diáspora, de los pocos activistas de la oposición que están cuando se da este tipo de noticias. Y ya miramos y escuchamos una voz muy calificada de Monseñor Silvio Báez. ¿Qué puedo sacar yo desde que comenzó este banderillazo de competencia hasta el día que estamos hablando? Y tengo aquí, el agrado de tener a Félix y a Peraza con vos, Luis, aquí. Es que hay un rechazo total a esto. Políticamente esto es malo, debería de ser malo para los que están metidos en este problema, porque es un problema, porque un político tiene que saber convencer, un político tiene que ser oportuno, un político tiene que generar los menos anticuerpos posibles. Ya de por sí arrastras eso como político, pero cuando vos presentás algo y se percibe, porque la percepción en política no necesariamente va a ser la realidad, pero es la percepción al fin de cuentas. Yo te puedo asegurar que hay un rechazo total a esta acción política de C por L, de el grupo que representa Félix, Ruta del Cambio, y crea una división en la oposición, por supuesto, pero en los liberales, porque son tendencias liberales. O sea, entiendo, yo nunca he sido liberal partidario políticamente, que comparto como cualquier ser humano principios conservadores, liberales y de todo tipo, ¿no? Pero así como ellos, como dice Peraza, yo ya soy liberal y me pongo rojo todo y aquí este es mi pensamiento y por aquí voy, se radicalizan en eso. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, sale Félix, todo su derecho, viene Juan, se preocupa y hace un anuncio que podría haber pasado desapercibido o en privado para evitar malos entendidos políticos, pero no, la intención era crear competencia. O sea, no sé por él vivo, pues, aunque Ruta por el Cambio viene y me quiere robar el mandado, aunque sea simplemente un observador. Y después sale hasta Somoza con su partido liberal. Y ahí se unamos también, acuérdense que yo existo. Entonces ya los partidos son necesarios, por supuesto que son necesarios, nadie puede decir lo contrario. Pero en primer lugar yo creo que hay un rechazo a eso
se dividen los liberales, porque si los liberales ideológicamente piensan lo mismo, o hay un montón de liberales que piensan diferente, o sea, los principios ideológicos me imagino que son los mismos. Lo que son diferentes son los líderes de cada uno, los grupos. Eso. Tercero, que yo lo miro más preocupante, es que en verdad no hay partidos. Como yo conozco y puedo definir un partido político, ni Se por Él es un partido político, ni Ruta por el Cambio es un partido político. Son propuestas de decenas, centenares de activistas políticos en oposición que se presentan ante un organismo internacional por la situación de represión, pero no son un partido político. Un partido político es otra cosa. Un partido político tiene tendido electoral y tendido organizativo en cada uno de los 150 municipios del país. Ah, no se puede. Claro que no se puede. Por eso es que no son partidos políticos. O sea, mínimo 6.000 militantes. Militantes públicos. No se puede. Claro, no nos dejan. Estamos claros de eso. Pero decir, yo soy un partido político, es engañar al pueblo. Hay grupos de opositores activistas que quieren hacer un partido político, que se reúnen en Zoom porque están distribuidos en los 50 estados de los Estados Unidos, España, Nicaragua y Costa Rica, muy pocos en Nicaragua, hay que destacarlo, y eso no crea un partido político. Yo creo que crea un grupo importante, pero no es un partido político. Y tercero, yo no puedo hacer la analogía, conociendo, vos Luis también lo sabes como periodista, que lo que hacemos los medios lo pueden hacer este grupo que dicen ser partidos políticos. ¿Por qué? Porque la tecnología nos ha dado a nosotros algo que no pueden hacer ellos. Nosotros llegamos a los nicaragüenses. Según nuestras estadísticas de audiencia, el 70-80% están en Nicaragua. Pese a que estamos fuera, estamos adentro. Pero eso lo permite el Internet, las redes sociales, este canal de YouTube y todo lo demás, ¿no? Entonces, eso lo pueden hacer este grupo que pretenden ser partidos políticos. No lo pueden hacer por represión, porque no está permitido, porque están proscritos. Entonces, dicho esto, creo que los costos políticos para todos los que están en el banderillazo de sacar banderas partidarias de partidos políticos, porque son una parte de todo lo demás, están en verdad dividiéndose ellos, porque no hacen un solo partido liberal, por ejemplo, pues, si son opositores todos. Y no hay diferencia ideológica con los sandinistas, MRS u otra gente que piense diferente. Entonces, no se puede, no lo han podido hacer, y más bien generan más esa percepción de división y de competencia que le expresó muy claramente y directamente Monseñor Báez. No soy yo. Gracias Miguel. Voy a dar la palabra a Félix de nuevo para un tema de réplica, ¿no? Al final, porque él es uno de los dos políticos que han decidido dar el paso hacia adelante. Por aclaración y para que no venga el reclamo, ¿verdad?, de parte de don Álvaro Somoza, él hizo circular una aclaración, una nota, un comunicado en el que dice que ellos están inscritos en la Florida como organización desde agosto del 2023 y que si alguien ha hecho circular que están vivos, pues no es para decir que se acaban de formar, sino que están formados desde el año 2023. Lo hago para que no venga después el escrito a decirme a mí que lo que se dijo en este programa está fuera de contexto y está mal. Félix, aquí tenés las posiciones tanto de José Antonio como la de Miguel, que pues parece no estar muy acorde con lo que vos planteás. Bueno, muchas gracias. Te rogaría que me des unos minutos porque realmente las observaciones de los hermanos son amplias. En primer lugar, solamente para los que no vieron el programa anterior, Luis, cuando yo dije la ropa sucia, yo no lo estaba diciendo yo estaba comentando en un grupo de WhatsApp que así lo ve la gente. Yo decía, la gente parecía que está viendo como que la ropa sucia se lava en casa, porque yo respeto, y José Antonio también lo ha dicho, el análisis de José Antonio. Creo que los que nos formamos en los partidos liberales en América Latina, José Antonio recuerda que coincidíamos en el Instituto 11 de Julio, en la Fundación Naumann, siempre le hemos tenido un gran cariño
a la labor docente de José Antonio y siempre es bueno, obviamente, este tipo de intercambio. Pero por supuesto que cuando estos intercambios son frente a toda Nicaragua de manera pública, son mucho más saludables. Yo no le escapo a las críticas. Y si me toca absorber a mí y a mi equipo las críticas por hacer algo, por estarnos organizando, yo las prefiero absorber y no por estar callado, no por estar anónimo, no por estar sin hacer nada. Es decir, a mí y a mi equipo se les puede señalar, como ha sido siempre, nos han dicho, por ejemplo, que estamos en una especie de competencia, pero esto no es nuevo. Y me gusta dar ejemplos muy concretos. Por ejemplo, cuando nosotros en febrero del 2019 circulamos un documento de la necesidad de una vocería colegiada, dijimos que no hay un nicaragüense que pueda representar a los estudiantes, a los empresarios, a los campesinos, a los liberales, a los conservadores. Se nos criticó mucho por decir que no era el momento de la vocería. Y lo hicimos públicamente y eso nos costó mucha crítica, pero sostenemos que era necesario hacerlo en ese momento. José Antonio ha señalado, por ejemplo, los esfuerzos como el de Monteverde, como el de la Unidad Nacional, que son esfuerzos loables, pero recordemos que esto lo presentamos con el grupo de lo que hoy es Ruta, antes se llamaba UNA, en febrero del 2019. Voy a dar un segundo ejemplo. En septiembre del 2020 propusimos las primarias. Varios medios de comunicación dijeron que nos adelantamos. Nuestra propuesta era hagamos las primarias lo más rápido posible. ¿Qué sucedió? Nos agarró el 2021 y en medio de un proceso de primarias frustradas fuimos encarcelados. Posteriormente, cuando salimos de la cárcel, yo inmediatamente me monté en un avión y me fui a Europa, fui a hablar con la oposición, perdón, con los partidos políticos democráticos de Europa. Visitamos Ucrania, donde le explicamos a los ucranianos que teníamos que hacer una coalición juntos. También fuimos criticados. Recientemente tuvimos una asamblea en Madrid con el grupo de María Corina Machado, con Novemundo González. Nos volvieron a criticar cuando el presidente Trump fue electo. Hablamos con Steve Moll del equipo de transición del presidente Trump para poder construir una propuesta conjunta con Venezuela. Se nos volvió a criticar. En todo caso, yo recibo las críticas y no estoy diciendo de que no son críticas saludables. Estoy diciendo que preferimos asumir las críticas por la velocidad con que nos movemos, porque dentro de Nicaragua hay un sentido de urgencia. En Nicaragua hay presos políticos que incluso los que han sido supuestamente encarcelados están viviendo dentro de una gran cárcel. Hay personas que están dentro del país y no pueden trabajar porque la policía los acosa. Los exiliados están en este momento en una situación de incertidumbre migratoria. Hay un sentido de indefensión. Y yo respeto y saludo a los esfuerzos de aquellos que deciden caminar a otro paso, a otro ritmo. Los respeto y probablemente son ellos los que tienen la razón, pero el grupo que nos acompaña, creemos que esto requiere un sentido de urgencia y requiere un sentido de organización política y requiere un sentido también de interacción internacional con una identidad más clara. Quiero decir, como lo he dicho en todo momento, que nosotros no pretendemos ser los únicos. De hecho, José Antonio lo ha admitido. Nosotros le comunicamos respetuosamente a nuestros buenos amigos de Ciudadanos por la Libertad, a doña Kitty, que íbamos a presentar nuestra solicitud. Estuvimos en el Congreso de Ottawa hace 2 años, donde Ciudadanos por la Libertad, por alguna razón, no se hizo presente y decidimos que no era prudente en Ottawa hace ya casi 3 años presentar nuestra solicitud porque Seporele no estaba, así que la pospusimos un tiempo más. Tampoco se hicieron presentes en La Haya. Y lo que yo les pedí es que hiciéramos el anuncio conjuntamente, como un gesto de unidad, por razones que ellos comprenderán mejor que yo, en vez de hacer un anuncio de fraternidad entre otros miembros de la familia liberal, se decidió hacer un anuncio distinto de anunciar al coordinador en el exilio, que es un buen anuncio. Y José Antonio sabe, José Antonio, nuestros tiempos de las cenas con Gallo Pinto, ¿verdad? La fraternidad que hay en esos grupos. Yo veo como muy buena noticia que Juan Sebastián Chamorro sea el coordinador del grupo en el exilio de Seporele. Lo he felicitado abiertamente. Me encantaría, Luis, tener un diálogo con Juan aquí en este programa y ojalá lo puedas coordinar. Me encantaría. No estamos compitiendo con nadie porque no se trata de competir. Yo saludo cuando otros se organizan y si nuestro ritmo de trabajo ofende, molesta, se percibe como rivalidad, yo reitero, asumo con responsabilidad esa crítica. No creo que exista una rivalidad, pero también sería hipocresía de cualquiera que lo diga no admitir que efectivamente hay una pluralidad dentro de los liberales, pero sí quiero decir
con absoluta claridad, porque sería un eufemismo decir, ¿y por qué no se une en un solo partido? Cuando los liberales hemos estado unidos. Recordemos desde los años 40 y 50, el PLI y el PLN. Recordemos en los años 80, el PLIUN, el PALI, el PLC. Recordemos en los 90, toda la diferencia. Recordemos en el 2006. O sea, venir a culparnos a nosotros por no unir. Hombre, los liberales hemos tenido muchas virtudes, creo que somos una fuerza importante, no me refiero a Ruta, sino me refiero a los liberales en general, pero no hemos tenido la virtud de la unidad. Quizás nuestro mismo espíritu liberal de rebeldía nos hace tener rechazo a estas plataformas unitarias. Nosotros decidimos no llamarle a nuestro partido Partido Liberal por un respeto a las otras corrientes liberales que merecen organizarse. Nosotros hemos invitado a un diálogo, incluso yo comentaba que le hemos solicitado a liberales internacionales, a personas destacadas de otros partidos liberales que nos acompañen a ser facilitadores, no mediadores, sino facilitadores en este proceso. Y lo han aceptado, ¿verdad? Lo han aceptado. Yo estoy saliendo en este momento, mañana temprano, para Oslo, Noruega, a la ceremonia del Premio Nobel. Donde veré a los amigos venezolanos para darle continuidad a esto y espero que otros nicaragüenses, como lo hemos sugerido, también puedan sumarse a esta facilitación. No quiero sonar como que estoy respondiendo a las críticas, porque no se trata, digamos, de estar a la defensiva. Se trata de enfatizar los siguientes puntos con los que quiero cerrar, porque todo lo que ha dicho José Antonio y lo que ha dicho Miguel se recibe con cariño, nos hacen ser mejores, pero Pero antes de que cerres con tus puntos, Félix, ¿sos un partido o no sos un partido? Porque Miguel dice que no. Bueno, es la opinión de Miguel, pero nosotros no jugamos con las reglas de la dictadura. A mí no me importan los que digan las leyes espurias de la dictadura. O sea, si no nos podemos registrar como partido dentro de Nicaragua, nosotros no vamos a jugar con esas reglas, jugamos con las reglas del futuro, con las reglas de la libertad. Y a propósito de tu pregunta, respondo algo. En los años 80, 90, solo podías hacer una asamblea partidaria de manera presencial, pero ahora la tecnología te permite hacer asambleas, así como ustedes con su periodismo extraordinariamente valiente, llegan hasta el último rincón de Nicaragua a través de un teléfono y no a través de una antena de radio. Nosotros también podemos hacer asambleas partidarias en varios rincones de Nicaragua con alta seguridad, sin exponer a nadie. Pero obviamente yo no quiero entrar a hablar de tecnología ni contarles, prefiero por proteger a nuestra gente no dar muchos detalles. Tenemos apoyo de algunos de las puntas de lanza más importantes de partidos políticos modernos que nos han dado tecnología, nos han entrenado. Seguimos entrenando a gente dentro y fuera de Nicaragua en estas tecnologías de punta que te permiten procesos asamblearios virtuales con alta seguridad, comunicaciones encriptadas. Así que podría entrar en esos detalles en respetuoso desacuerdo, es decir, nosotros no vamos a definirnos por lo que dice una espuria ley electoral dentro de Nicaragua. Pero agrego algo más también. En el momento en que haya una ventana de oportunidad, no vamos a empezar a trabajar de cero. Tenemos que tener un tendido al menos parcial, y quiero ser muy modesto y no quiero tampoco exagerar, un tendido modesto, y en eso sí coincido con Miguel. Estamos haciendo un padrón modesto con códigos QR. Estamos haciendo una organización preparada para dialogar, conversar en el marco de la unidad, porque quiero dejar categóricamente claro, ningún nicaragüense puede solo. Ninguna organización puede hacerlo solo. Yo estoy muy contento cuando escucho que otros se organizan. Quiero reiterar una vez más que nosotros le anunciamos a varios de los socios, amigos y hermanos de la oposición la fecha en que íbamos a lanzar esto. Si ese anuncio se percibió de otra manera, pues es parte de la naturaleza política de Nicaragua. Pero básicamente cerrar diciendo de que no somos un partido enfocado en lo electoral. Sería hasta criminal hablar de elecciones. Nosotros creemos que es fundamental poder tener una organización política preparada para enfrentar las crisis y las ventanas de oportunidad también. Ok, gracias, Félix. Cerramos el tema porque no quiero irme del programa sin hablar de lo internacional y Honduras y Venezuela rápidamente. Honduras, Honduras. Nos mantiene a la expectativa en el dame que te doy que tienen Nasrallah y Afura.
La buena noticia de todo esto es que el Partido Libre está fuera de competencia, no está ni por lo mínimo, ¿verdad? Exacto. Dentro de los que pueden quedarse en el poder o los que pueden estar o alcanzar el poder o permanecer en el poder en el caso de ellos. Pero en medio de este nariz con nariz que van los dos candidatos de derecha, ha sido indultado Juan Orlando Hernández. Y la razón que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha planteado para ese indulto es que fue víctima de una cacería de brujas de parte de la administración del presidente Biden, y por eso que él, que es un hombre justo, dice Trump, que se siente bien con lo que hizo, porque no es justo que un hombre, por ser presidente de un país y que en su país haya narcotráfico, pues se le metan 45 años de prisión. Aquí hay dos elementos que dejo en la mesa para escuchar sus comentarios. Me extraña del presidente Trump que pues, afirme tal cosa, tomando en cuenta que es la DEA la que presentó las pruebas, hay testimonios y además de eso hay un tribunal de Estados Unidos que determinó que Juan Orlando es una persona responsable de introducir a Estados Unidos toneladas de cocaína y además armas y haber recibido dinero del mafioso mexicano El Chapo Guzmán. Miguel, comienzo con vos en esta ronda. Te escucho. Política pragmática al estilo Trump y del imperialismo norteamericano que le llaman los zurdos, que están sintiendo la intervención de un gobierno de un país tan poderoso como los Estados Unidos, que tiene claros intereses en Honduras y toda la región centroamericana y caribeña, como lo estamos viendo. Es una movida política para hacer ganar a su candidato, al que a él, a Trump, le está diciendo que sería la mejor opción, porque para mí creía que era Nasrallah, hasta que Trump habló con ese otro sorpresivo Twitter o publicación. Metiéndose de cabeza en la elección, de hecho. ¿Y cuál es el problema? Dice, soy Estados Unidos, ustedes tienen un tratado conmigo, ustedes tienen relaciones, no sé de cuánto tiempo, pero me imagino que muchas y muy buenas, mejores que las que tú has tenido en Nicaragua, y por tanto vengo aquí e intervengo y digo, miren, si quieren llevarse bien conmigo, si quieren que el dinero norteamericano esté ahí, que haya el tratado de libre comercio, etcétera, etcétera, este es mi candidato. Esa es una opción política y ha optado por dos cosas contradictorias. La primera, definir su candidato, Asjura, que tal parece le está dando resultados ese movimiento político a Trump, porque Asjura no iba con intenciones como las de ganar o proyección de ganar a Nasrallah. Nasrallah se iba 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, y ahorita a esta hora de este programa que se estaba grabando, Nasrallah está Asjura está a 7 décimas por arriba de Nasrallah, ¿ya? En una remontada de alarido, pues van así y ya con prácticamente menos del 20% de votos por escrutar. Cualquiera puede ganar, pero el apoyo decidido de Trump y la definición y su intervención sin ningún tipo de miramiento, más la liberación de Juan Orlando Hernández, argumentando cualquier cosa que Trump pueda inventar, parece que activaron el voto del Partido Nacional y tienen en la competencia en lo que es el objetivo político claro de Trump, que gane Asjura. Y si gana Nasrallah, pues se va a ver las caras con Nasrallah, pero no es su favorito. Trump se va a convertir en el gran elector de Honduras en estas elecciones. Puede ser. Si no gana Jura, pueda que no, pero ya incidió, porque también ese voto se va a reflejar en la Asamblea Nacional y en la correlación de fuerza de estos dos partidos. Y además que terminó de echarle la última palada de tierra a estos narcofamilión del socialismo del siglo XXI, aliados de Ortega y de los venezolanos. Es contradictorio, pero en esencia es muy frío. Ver los resultados políticos en este caso parece que les dio resultado a Trump su intervención, Luis. Gracias, Miguel. José Antonio. Bueno, a ver, ahí hay muchas aristas, ¿verdad? Como nicaragüenses a nosotros nos conviene tremendamente que el familión haya quedado fuera de jugada,
porque eso aísla más a la dictadura. Vamos a tener más votos en las Naciones Unidas, en la OEA, para ver los temas de Nicaragua en el SICA, etcétera, etcétera. Por lo tanto, de manera casi egoísta, a nosotros nos convenía que no ganara el familión y por lo tanto la señora Moncada era un escollo para la sociedad hondureña y también para nosotros en nuestra propia tarea de liberar a Nicaragua de la dictadura. Ese es un hecho. Ahora venimos al tema institucional, a lo interno de Honduras. El señor Nasrall había perdido una elección en el 2013 donde había argumentado que le habían hecho fraude. Y supuestamente él había recogido solo el 70% de la... Entonces aquí venimos a los temas institucionales que la gente lo ve etéreo, pero cuando se presentan las crisis son fundamentales. A ver, si Nasralla no logra recoger el 100%, por lo menos el 90 y algo por ciento de las actas, y aparece que perdió, va a tener mucha dificultad en hacer reconocer su triunfo. Lo mismo le va a pasar al Partido Nacional, que parece históricamente que tiene más experiencia en este tipo de cosas, porque el Partido Liberal ha tenido su fraccionamiento y por eso, bueno, en aquel momento Nasralla fue con otro. Entonces, a ver, a nivel institucional, este Consejo Electoral va a demostrar si tiene la capacidad de contar los votos y si tiene la legitimidad para que los hondureños la acepten, sea cual sea el resultado, ¿verdad? Eso a nivel de partidos políticos también, porque los partidos políticos van a demostrar si tienen esa capacidad de recoger las actas y demostrar que han ganado o demostrar que han perdido. Ahora, a nivel internacional hay mucha preocupación en Centroamérica sobre las intervenciones del presidente Trump. Yo estoy hablando con amigos costarricenses que me decían muy preocupados que ellos sienten que es posible que el presidente Trump intervenga en su elección, digamos, apoyando a X o Y candidato, a cuál no lo sé. Entonces hay que jugar con todos estos elementos. La mejor manera de que esto, digamos, tenga un impacto lo menos posible es que tengas partidos políticos institucionales y capaces de hacer su labor de partido político, que es de lo que estábamos hablando anteriormente. El partido político es una maquinaria ¿para qué? Para promover candidatos, para determinar, digamos, como decía, creo que era Houston, que decía la distribución autoritaria de valores, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero imprimirle a la sociedad? Y un elemento muy importante que es la maquinaria electoral, que todo el mundo le pone pero al final de cuentas es ahí donde se demuestra si uno ganó o perdió en circunstancias tan estrechas como la que está sucediendo. Por lo tanto, estamos en un impasse. Están habiendo cambios significativos en la región, producto, digamos, de la influencia no solo a lo interno de los países, sino de la presencia de Estados Unidos, como históricamente ha sido. Esto no es nuevo, ¿verdad? El involucramiento de Estados Unidos en todos los países de Centroamérica y especialmente en Nicaragua siempre ha estado ahí. Nosotros tenemos ejemplos históricos para regalar. Sí. Y por lo tanto, y con esto termino, es importante tener instituciones sólidas, partidos sólidos, bien estructurados y con ideas bien claras de lo que quieren hacer con la sociedad. En otras palabras, su fortalecimiento vital. Todo esto nos pone un gran desafío, porque todo eso nosotros los nicaragüenses tendremos que volverlo a reconstruir cuando haya la transición para poder tener una democracia funcional y exitosa. Ok, Félix, te escuchamos. Vos anduviste allá como observador y por tanto tenés un escenario mucho más cercano a lo que ocurrió en el terreno. Bueno, en primer lugar, agradecerle al COEP y a Andy, la Cámara Industrial y al sector privado por haberme invitado en mi calidad de presidente de la Red Liberal de América Latina a coordinar la delegación de partidos liberales que llegamos a Honduras. Habíamos trabajado durante muchas semanas previas, nos reunimos en Berlín, en Alemania, con varios observadores para desarrollar una estrategia porque habían dos preocupaciones centrales. La primera era el débil sistema electoral de Honduras y la segunda preocupación grave era la cercanía del oficialismo con la cúpula militar hondureña. Nos preparamos para poder hacer desde la observación internacional con respeto técnico, sin injerencia, un acto preventivo. Ahora que ya finalizó la misión, puedo decir con toda claridad, Luis, que yo estaba muy preocupado.
la seguridad de varios de los observadores estuvo en riesgo en todo momento. La gente del Tribunal Electoral de Venezuela que estaba ahí incluso reclamó por la presencia de varios de nosotros, incluyendo de manera puntual por mi presencia, argumentando de que no éramos imparciales. Se dieron momentos muy tensos donde inclusive nos seguían vehículos a todo momento, tomándonos fotografías de las placas del hotel donde nos estábamos hospedando. Pero la abrumadora presencia de la observación internacional creo que fue un factor importante, aunque a quienes hay que destacar en primer lugar es al pueblo hondureño que votó masivamente. Yo te puedo decir que en las elecciones que yo he observado en los últimos años, nunca había visto una votación tan masiva en América Latina. Probablemente los nicaragüenses lo vimos hace muchísimos años. Se quiso en algún momento hacer uso inapropiado de los militares y los mismos militares se dieron cuenta que el pueblo quería votar libremente y así pasó. El contexto actual es un Asfura que lleva en este momento 20,000 votos de ventaja con el 87% de los votos contados. En el caso de Nasrallah, ha establecido inconsistencias en aproximadamente el 17% de los votos que han sido registrados. Es lo que en Nicaragua se le llamaría el lenguaje equivalente impugnaciones. Sin embargo, la misión de la OEA, que es la visión más robusta y la que tiene, creo yo, mayor experiencia en esto, ha determinado de que no hay irregularidades en este aspecto. Yo tuve la oportunidad de conversar con la señora Ana Paola Hall, presidenta del CNE. Me parece que es una mujer sumamente profesional. Naturalmente, Nasrallah, quien se venía a lo largo de su campaña pronunciando como admirador de Milei, como admirador de Bukele, como admirador de Trump, no esperaba que hubiera este tuit del presidente Trump. Yo te daré el análisis basado en lo que he escuchado incluso de la gente del Partido Nacional. El primer mensaje del presidente tuit, sin lugar a dudas, proyecta a Asfura en una elección en la que él estaba bastante abajo en casi todas las encuestas o relativamente abajo. Sin embargo, el segundo tuit en donde promete darle un perdón a Juan Orlando, como efectivamente lo hizo, creo que le restó, según lo que yo puedo escuchar, después de haber recorrido varios municipios, en tanto Asfura venía haciendo una campaña en la que quería demostrar que tenía lejanía o distancia de Juan Orlando. Y ese segundo tuit de alguna forma introduce bastante confusión. La noticia de fondo como nicaragüenses, porque hablamos ahora desde el corazón nicaragüense, es la salida de un oficialismo cercano a Maduro, cercano a Ortega. Creo que independientemente de cuál va a ser la resolución final en esta apretadísima elección de Honduras, es que hay un vecino de Nicaragua que es cercano, ya sea Nasrallah o con mayor probabilidad Asfura, cercano a las ideas de la libertad, de la democracia, del Estado de Derecho, una competencia electoral inédita en Honduras. En algún momento hubo una cercanía incluso de menos de 3,000 votos, porque el sistema de transmisión rápido va cambiando en la medida en que van entrando nuevas juntas receptoras de votos. Aires de cambio para América Latina, otro elemento de presión a la dictadura, otro elemento de aislamiento a la dictadura y precisamente otra señal más por la cual tenemos que movernos rápido. Los nicaragüenses tenemos que procurar mayor cohesión, tenemos que estar listos para todos los escenarios, tenemos que estar con los ojos muy atentos, muy despiertos, como decía Monseñor Báez, en función de los nicaragüenses que sufren, que viven una gran cárcel. E insisto, si Honduras pudo, los nicaragüenses también. No con los mismos mecanismos, porque en Nicaragua no hay sistema electoral que valga, pero va a requerir mucho trabajo. Yo, a pesar de todo lo que estoy viendo, soy un hombre de fe, creo que es posible. Y déjame decirte, Luis, que vengo de Honduras con muchísimos ánimos por un pueblo valiente que se libró de un oficialismo corrupto y de un oficialismo enemigo de la libertad. Gracias. Y cerramos rápidamente y ligo Honduras con Venezuela, porque el tema de Juan Orlando Hernández no puede uno dejar de ver una especie de contradicción desde el lado del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, porque por un lado excarcela a un expresidente hondureño señalado de ser traficante de droga, de 45 años de prisión, y por otro lado el mismo presidente está luchando contra el narcotráfico en el Caribe, contra el cartel de los soles. Y lo ligo esto con la llamada famosa. La llamada de Trump con Maduro o de Maduro con Trump ha sido noticia toda la semana o durante todos estos días.
porque hay diversas versiones de qué se dijo y qué se dijeron. Trump lo confirma, ¿verdad? Dice, no fue buena ni fue mala. Fue una llamada, a ver qué resulta. Pero Maduro le saca un rédito, un kilometraje brutal, un millaje brutal a la llamada, porque dice, me llamaron a mí. O sea, no fue él el que le llamó a Trump. Trump lo llamó a él, dice Maduro. Una llamada respetuosa, hasta cordial, dice. Y de presidente a presidente. Miren cómo el costo político de lo que significa abrir la puerta a un mentiroso y a un embustero como es Maduro. Y aparece Diosdado Cabello incluso burlándose, dice, y no eran los que mi presidente Trump no va a hablar con alguien que no reconoce como presidente, en este caso Maduro. ¿Cómo ven este panorama? Porque para mí, y perdónenme los que son más optimistas, para mí esto ha cambiado la ruta dramáticamente. No veo a Maduro saliendo del poder como lo creía yo hasta hace unas semanas atrás. Veo un proceso de negociación en el cual Maduro se podría quedar ahí por un tiempo y Trump, que es un negociador por excelencia para algunos, podría estar contemplando otras fichas en lugar de sacarlo del poder por la fuerza, como estábamos pensando hace poco. José Antonio, comienzo con vos. Bueno, mira, yo pues casi estoy de acuerdo con todas las interrogantes que vos te acabas de hacer, ¿no? En el sentido de que, bueno, la política tiene todo este tipo de cosas, ¿no? Y yo supongo que el presidente Trump en el fondo esté evaluando los costos que para su país y para su ejército significa entrar en Venezuela, porque hay veces nosotros los nicaragüenses de manera muy ligera decimos, bueno, Estados Unidos tiene que intervenir aquí y allá, como que eso no implica dinero, vidas, prestigio político, etcétera, etcétera, ¿no? Vemos como que los jóvenes norteamericanos pueden morir en cualquier campo y son como pequeñas, ¿cómo diría yo? Pequeños muñequitos que los manejamos para aquí y para allá. No, tiene implicaciones importantes. Ahora, sabemos el poder que tiene Estados Unidos y que puede por lo menos acabar con este narcoestado en segundo. El gran problema es qué es lo que viene después, cómo estabilizar, cómo activar la economía. En la medida en que vos pongas un pie ahí, ese país, el que invadió, tiene que asumir responsabilidades con el que ha sido invadido y con el nuevo gobierno que va a asumir, etcétera, etcétera. Hablando con los venezolanos, que tuvimos algunas conversaciones con algunos de sus líderes, pues ellos estaban muy optimistas, pero no dijeron mayor cosa, pues, y es lógico que no la digan. Por lo tanto, yo sigo expectante. De lo que sí tengo claro yo es lo siguiente. Si Maduro no sale en los próximos días, yo diría semanas, porque ya meter meses sería demasiado, sería una gran derrota para los demócratas y para nuestro proyecto de liberar a Nicaragua. ¿Cuánto va a afectar? No lo sabemos, pero definitivamente que va a venir un desánimo, ¿verdad? Si no sucede nada y posiblemente, no sé, posiblemente, seguramente para los venezolanos va a ser una frustración más, digamos, en su proceso de imprimirle un nuevo derrotero a su país que ha sufrido tanto en los últimos 25 años. Esperemos que se tomen las mejores decisiones. Nosotros no tenemos mayor de influir en ese proceso, pero sí tengo claro una cosa. Nosotros, y ahí estoy de acuerdo con Félix, nosotros debemos prepararnos por si hay cambio en Venezuela, por si no hay cambio en Venezuela, por si las tenemos todas con nosotros o no las tenemos, porque la responsabilidad de cambiar nuestro país es nuestra. Y por lo tanto, las decisiones que nosotros tomemos van a influenciar de alguna manera el futuro de nuestra patria. Independientemente de lo que suceda en Venezuela, nosotros tenemos que estar listos para darle respuesta a los problemas de Nicaragua. También estoy convencido que si en Venezuela se sale de ese régimen oprobioso, nosotros tendremos mejores ánimos, mejores relaciones y una coyuntura mucho más positiva para presionar por una transición política en Nicaragua, que es la que todos queremos. Políticamente aceptable y con el menor o con la menor cantidad de violencia posible, porque tenemos que darle a nuestro país otra historia y otra narrativa para lo que sigue de este siglo. Ok, gracias, José Antonio. Félix, te escuchamos. Sí, concretamente, porque sé que el tiempo nos apremia. El presidente Trump ha puesto al régimen
narcoterrorista de Nicolás Maduro en jaque. La pregunta es si va a pasar del jaque al jaque mate. Vemos que esto ya está desde el 2 de septiembre de este año, cuando se hizo el anuncio. Hay una enorme presión interna en Estados Unidos por varias vías. La presión del costo económico que implica un despliegue militar no visto desde la Segunda Guerra Mundial en el Caribe, desde la crisis de los misiles. Hacer semejante despliegue sin llegar a una conclusión tendría un costo político demasiado alto para el presidente Trump, que es un hombre de muchos cálculos. El segundo elemento a tomar en consideración es que hemos visto que los supuestos aliados de Maduro son aliados de papel. No ha habido ningún tipo de acción real, ni de Rusia, ni de Irán, ni de China, lo que te lleva a pensar de que el tablero de ajedrez en el que está jugando Estados Unidos no se limita solo al Caribe, sino que hay de manera bastante clara otros elementos geopolíticos que están siendo tomados en cuenta por Estados Unidos, cosas que probablemente no sabemos. No sabemos qué rol juega, por ejemplo, Taiwán con respecto a esto, si hay una acción de Estados Unidos hacia Venezuela. Ya sabemos que hubo una acción de Rusia en otro tipo de escenario, no lo estoy comparando del todo, pero una acción de Rusia de manera ilícita hacia las fronteras internacionalmente reconocidas de Ucrania. Esto le generaría, por ejemplo, a China la facilidad de hacer lo mismo con Taiwán, que es uno de los aliados fundamentales de Estados Unidos. Eso te lleva a concluir, en mi opinión, de manera bastante clara, que el presidente Trump, a quien se le puede criticar mucho, pero es un hombre de una enorme habilidad geopolítica. A mí me ha sorprendido positivamente esta habilidad que él ha demostrado. Quiere llevar a un cambio en Venezuela sin usar ningún misil. Yo creo que Estados Unidos está tratando de presionar al máximo una salida de Maduro sin que se llegue a una acción militar. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones directamente para los nicaragüenses? Quiero decirlo con la misma frase que lo dije al inicio de este programa: es estar preparado para todos los escenarios, no ser reactivos. Y por eso, en el caso del equipo que me acompaña, hemos insistido que nosotros vamos a recibir las críticas con mucho gusto por estar moviéndonos rápido, pero nunca críticas por estar de brazos cruzados. Hemos propuesto a los otros colegas de oposición un plan de 5 puntos, el plan de trabajar más claramente en vincular a Ortega con el crimen organizado, vincular a Ortega con el narcoterrorismo, vincular a Ortega con estos intereses malignos. Gracias a FIU logramos preparar un documento bastante exhaustivo que permitiría de alguna manera extender la designación que se le ha dado a Maduro con Ortega y concretamente con el Frente Sandinista. En segundo lugar, consolidar un contrapoder político nicaragüense capaz de ejercer la transición, capaz de darle oportunidades a los nicaragüenses y capaz de poder ser contraparte con la comunidad internacional, sea cual sea la ventana de oportunidad que se abre con Venezuela. El tercer punto es el tema de las sanciones. El cuarto punto es la vía de la presión por derechos humanos. Creemos que es posible abrir un tribunal especial contra Ortega en algunas jurisdicciones internacionales, no solamente la que hemos visto en Argentina. Se tiene que elevar la presión a Ortega y finalmente tener una organización política, por modesta que sea, también dentro de Nicaragua. Los 5 puntos que hemos planteado, y estamos seguros que con un diálogo fraterno, con un trabajo conjunto lo podemos hacer. Yo creo que la conclusión para los nicaragüenses es que no podemos estar de brazos cruzados, mucho menos los que estamos ejerciendo una función más pública, los que estamos dando la cara, independientemente de los escenarios que haya para Venezuela. Tenemos que estar preparados para maximizar esos escenarios en función de los presos políticos, en función de los nicaragüenses que sufren dentro de Nicaragua, en función de los exiliados que están desesperados por una situación migratoria complicada y en función de todos los que queremos democracia y libertad. Gracias, Félix. Miguel, ¿seguís tan optimista como antes con lo de Venezuela? Porque yo miro a Maduro bailando y tranquilo. Pareciera que Maduro sabe que no le va a pasar nada ya. O sea, esa actitud que ha tomado después de la llamada no es la de alguien que está con miedo. Es de alguien que dice, mira, yo creo que vamos a llegar a un arreglo, no sé cuál va a ser, pero aquí nos vamos a quedar. Es por lo menos mi percepción, Miguel. Sí, Maduro viene bailando desde hace muchos años, no viene bailando o sea, después de la los llamada. pasos y todo, o sea, parece que está más aceitado ahora. Por eso yo solo te hago, pues, más loco, payaso. Ahí anda un estudio psicológico ahorita que dice que está quedando arriba de los cables, pero eso dejémoslo ahí.
un primer punto, voy a decirte la comparación. A ver, narcotraficante Juan Orlando Hernández versus el narcotraficante terrorista Nicolás Maduro y compañía limitada, porque Trump actúa así y porque actúa allá. En mi percepción y análisis es que la doctrina Don Roe o Trump Roe tiene claro una cuestión muy dura y pragmática de ser, que Félix lo cataloga con la habilidad geopolítica que tiene Trump. Mis amigos son mis amigos en mis intereses en este momento y mis enemigos son mis enemigos en mis intereses en este momento. El enemigo a todas luces es Maduro y su narcoestado. En este caso, el otro pasa a ser un amigo, entre comillas, que necesita para que gane y tomar ayudar a ganar a un gobierno que los norteamericanos consideren el más adecuado para tener relaciones, respeto y control de su seguridad nacional. Primero, eso es política dura, ¿ya? Que la toma sin ningún miramiento Trump. Así lo ha hecho con Ucrania, así lo ha hecho con Israel, así lo ha hecho con varios. No es algo fuera de lo normal para la forma en que Trump actúa como el representante del país más poderoso del planeta. Segundo, algunas veces, y se le ha preguntado a Trump todo el tiempo, antes de la llamada, él mismo lo dijo, ya cuando tenía incluso el portaaviones y todo ahí, y todo el destacamento, que iba a llamar. ¿Por qué le preguntan? ¿Por qué va a llamarlo? Si usted lo está catalogando de narcoterrorista. Bueno, si hay que salvar vidas, pues por una llamada, pues yo hago la llamada, no tengo ningún problema. Los detalles de la llamada ya fueron publicados ampliamente. La dictadura chavista se quedó quieta y callada por una semana de la llamada. ¿Y qué es lo que dice la llamada? Que Trump le dijo que se fuera. Y los chavistas le pusieron un montón de condiciones. O sea, una transición de inmunidad, de retiro de toda la recompensa de 50 millones, el juicio, el control del ejército, etcétera, y que le diera hasta 18 meses para hacer todo eso, algo que supuestamente, lo que dicen los medios norteamericanos, fue rechazado. Eso es lo que sabemos, ¿ya? Hay un problema y yo no soy tan pesimista. Yo me mantengo siempre en la expectativa de la cautela en este sentido. La doctrina norteamericana ya está definida y eso no lo va a cambiar solo con Venezuela. Esta administración ha optado por tener el control del continente americano. O sea, ese desplazamiento en el Caribe no es para unos meses, está previsto para hasta el 2028 en presupuesto. O sea, el control es efectivo y va para largo tiempo, para mucho tiempo. El objetivo es sacar a China, a Irán y a Rusia de este hemisferio y tener el control y de paso, por supuesto, sus cabezas de playa, ¿quiénes son? Venezuela, Nicaragua y Cuba. Eso es la estrategia, eso no ha cambiado en ningún momento. ¿Qué es lo que está pasando? Yo me imagino que a vos, que siempre sos así que sentís estas oleadas, es el timing. Se le pasó el timing. ¿Por qué? Porque he estado, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, y cuando ya no lo hacen, creas una reacción negativa a eso. Por ejemplo, en la llamada, supuestamente, hace 2 viernes, era el ultimátum, el viernes pasado, creo que fuera el ultimátum, el viernes pasado, y no pasó nada. O sea, cuando vos decís, voy a hacer algo, y no lo haces, eso te resta credibilidad, por supuesto. También un hecho que hizo bailar con más alegría, ahí te puedo dar razón, a Maduro, es que el portaaviones que estuvo a unas millas náuticas de la costa de Venezuela también se retiró a 1.600 kilómetros, creo que las Islas Vírgenes, ¿no? Y luego se produjo la llamada, él trató de ganar tiempo, Maduro, parece que lo logró,
Pero la última declaración de Trump, la última de todas las declaraciones que ha hecho, porque Venezuela se ha convertido en un tema principal en todas sus conferencias de prensa. Le preguntan que si Maduro se va a ir, le dijo que se va a ir. Y segundo, que si esa presión era solo bluff, que solo era psicológica. Trump dijo que esto iba más que una presión y que lo vamos a ver en su tiempo. Además de que dijo que ya va a proceder a ataques en territorio venezolano y otros países que están con el narcotráfico. Eso es lo que está, Luis. Lógicamente puede pasar cualquier cosa y Maduro se puede salir con la suya, pero un 100%, un 80, 90%, los dados están cargados y la suerte está echada para que en un momento u otro el ataque quirúrgico se realice. Esa es mi expectativa a este momento. Bueno, seguiremos a la expectativa, seguiremos esperando. Yo prefiero, y lo vuelvo a repetir porque lo he dicho antes, estar felizmente equivocado con mi pesimismo que estar al revés, ¿verdad? Ojalá es que el resultado va a ser el mismo. Si estás decepcionado, el resultado va a ser el mismo. La dictadura va a estar o no va a estar. ¿Ya? ¿Cómo nos cuando te digo felizmente equivocado es que mi pesimismo que mi pesimismo sea completamente deshecho por una acción real, contundente y que cambie la vida de los venezolanos y que por tanto nos rebote a nosotros los nicaragüenses y también a los cubanos. En ese sentido es que me refiero a un pesimismo superado. Ojalá y que sea así. ¿Cómo decís, Juan? Peraza. Un comentario. Sí. Lo que dijo Miguel. Al final la realidad define las cosas. Podemos especular. Hasta el momento no ha habido nada. No ha habido nada y había expectativa de que iba a ser antes de Thanksgiving. No pasó nada. Pero hay declaraciones sostenidas de que supuestamente va a pasar algo. De lo que estamos claros es que si el presidente Trump no actúa, van a pasar las siguientes cosas, pero hay que vivirlas para tenerlas claras. Uno, va a haber una decepción profunda en la oposición venezolana y en la nuestra también. ¿Qué va a pasar también? Una cosa bien simple, el poder de los Estados Unidos en esta región del mundo se va a debilitar, ¿verdad? Y posiblemente los aliados en América Latina va a haber ciertos reclamos. Hay mucho en juego, ¿verdad? No solo es un juego de poder, sino de posiciones geoestratégicas, petróleo, etcétera, etcétera. Dejemos que la realidad actúe, ya lo sabremos. Vamos a ver qué pasa. Incluso cuando se trata de decisiones y pragmatismo, ya Juan Orlando Hernández hasta mandó un mensaje hoy, ya habló y dijo. ¿Quién iba a pensar que Juan Orlando Hernández iba a estar en libertad un día como hoy, solamente unas horas después de las elecciones de su país? Es pragmatismo. ¿Es tan sencillo lo de Honduras como lo de Venezuela? No, ahí estamos hablando de petróleo, de una plataforma completamente distinta, con intereses mucho más grandes para los Estados Unidos. Pero, muertos, bajas. Sí, claro, por supuesto. Pues muertos, estamos hablando ambos de lados. una operación. Y si puedo agregar algo, Luis, con tu permiso. Sí, adelante. Sí, yo creo que la reflexión genérica de esto y que es un hilo conductor de todo el tema es que no podemos estar esperando que las cosas sucedan y hasta ese momento como nicaragüenses prepararnos. Es decir, la situación geopolítica está bastante volátil, cambiante, hay que prepararse para todos los escenarios. Decía mi hermano Miguel que moverse muy rápido ha generado una crítica genérica. Yo lo que estoy viendo es una cosa totalmente distinta. Las personas que pueden criticar abiertamente en las redes, pues obviamente hacen ese uso de esa libertad que yo saludo, que felicito, pero hay mucha gente que se siente dentro de Nicaragua completamente censurada y cuando ve que estamos haciendo algo, no estoy hablando de la ruta exclusivamente, de cualquier grupo opositor nicaragüense que se organice, lo agradecen. He visto un respaldo abrumador de cualquier nicaragüense que está haciendo algo, que se está organizando, que está planificando una alternativa democrática, cohesionada, generando puentes de conversación con las otras expresiones, porque realmente, querramos o no, independiente de cómo evolucione el tema de Venezuela,
ha generado para los nicaragüenses que están viviendo en una gran cárcel, para los nicaragüenses que están completamente censurados, para los que no se pueden expresar, para los exiliados que sienten estar en un limbo migratorio, una gran esperanza. Por esa razón, yo quiero también agradecer a las personas que nos han hecho preguntas duras, que nos obligan a no a responder de manera defensiva, sino a reflexionar con serenidad, con espíritu de cohesión. Nosotros estamos proponiendo desde el punto de vista estratégico los puntos que mencionaba y desde el punto operativo 2 cosas muy concretas. La primera es pedirle a la comunidad internacional que no deje a Nicaragua fuera del radar, concretamente Estados Unidos. Y lo segundo es no perder el cordón umbilical con la gente que está dentro del país. Reitero que no lo podemos hacer solo, nos necesitamos de todo. Y para mí este programa ha sido sumamente refrescante por las preguntas que han habido, por el diálogo geopolítico, por la altura de la conversación, por las críticas directas que nos ayudan a afinar la estrategia. Pero quiero insistir en todo momento que la inacción, la pasividad, la lentitud no es la respuesta. Hay que moverse rápido ante los distintos escenarios, aunque eso nos cueste alguna crítica. Y agradecerle de manera muy directa a José Antonio y de manera muy directa a Miguel también por su participación. Gracias, Félix. José Antonio, te la dejo y te dejo la última, porque si no nos vamos a tirar 3 horas con esto. Yo comparto lo que acaba de decir Félix. Hay que estar preparado y la mayoría de los grupos se han estado preparando. O sea, no le echemos la culpa a decir, es que Félix, no, todos nos hemos estado preparando dentro de nuestras posibilidades. El único tema en el que yo difiero, y creo que Miguel también lo dijo, la propuesta tal y como se hizo no tuvo una aceptación general. Yo no dudo que haya gente que lo haya aceptado bien, pero lo que yo siento es lo contrario, que hubo un rechazo porque la gente está pidiendo unidad. ¿Qué significa eso? Bueno, nosotros tenemos que interpretarlo y tratarlo de hacer práctico. No quiero entrar en discusiones de quién tiene más o quién tiene menos, pero las dos aristas están ahí presentes. Muchísimas gracias. Gracias, José Antonio, muy amable. A la orden, siempre. ¿Qué te hiciste, Luis? Se fue Luis. Ya nos despedimos. No creo. No, tiene que despedir. ¿Qué se hizo? Está ahí poniendo Juan Hernando ajo. No te oímos. Luis, no te escucho. Ponía la imagen de Juan Orlando Hernández para decirle, esta imagen hace 15 días, ¿quién le podía pensar? Nadie. El mundo de la política es así. Esta imagen, ¿quién podía pensarla? Soy un hombre libre y perdí. Nunca perdió la fe en Dios, dice. Bueno. Este es el problema, de que todo el mundo es a Dios para lo que Ay, Dios mío. Dios está para todos y para todo, ¿no? Para lo bueno, Gracias. para lo malo. Gracias, Luis. Un abrazo a todos. Bendiciones. Gracias a todos. Bye. Un abrazo y nos estamos comunicando. Desde ya para los 3 que tengo en pantalla, un abrazo de Navidad y que la pasen bien.